Apreciados hermanos, le habla José Toro para seguir animándole y fortaleciendo la fe a través de la palabra del Señor. Pidamos a Dios que prepare el terreno donde vas a sembrar las semillas del reino en el día de hoy y que Él haga germinar y dar fruto en abundancia de santidad para gloria de su santo nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, toma mi mente y mi corazón, lléname de tu sabiduría para leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el poder, el honor y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, seguimos en la formación, seguimos instruyéndonos. Hoy compartiremos esta doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo sobre la confesión. Así es, sobre la confesión. Ciertamente sabemos que las demás congregaciones no comparten, lo hacen directamente con Dios o a solas, en un cuarto, en un río, qué sé yo, cómo se lo han enseñado a ellos, ¿no? Cada quien pues enseña a su manera, pero la doctrina de Cristo es clara, nos da una orden. Ese es el compartir de hoy, así que apelen por su cuaderno. Sé que ustedes ya llevan un cuaderno por tema. Hoy vamos en la confesión. Existe la doctrina, la enseñanza de la confesión. ¿Qué dice la Biblia? A ver, cita bíblica para compartir con los demás. Y empecemos por Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Vamos a leerlo, vamos a analizarlo. Ve, busca la Biblia, cuaderno. El tema de hoy, doctrina sobre la confesión o la penitencia, el sacramento, como ustedes lo quieran llamar, ¿vale? Sacramento de la penitencia, de la confesión, quiénes lo hacían, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, dónde aparece en la Biblia, tantas interrogantes, pues aquí están las respuestas, todas en una, aquí están las respuestas, nada más sentándome, eso sí, dejándome iluminar por la palabra de Dios, lámpara, nuestro paso de luz en nuestro sendero, y que a su vez yo pueda iluminar a otros con esta enseñanza. ¿De qué manera? Compartiéndole este video. Así estás evangelizando, apoyándole un me gusta, suscribiéndose, invitándole a otros que se suscriban. ¿Cuántos tiene compañeros de trabajo? 10. Dile a ellos que apoyen la evangelización. Esos 10 se lo pueden hacer llegar a otros. Claro. Y de esa manera va creciendo la familia, la comunidad en la fe. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 28, versículo 13? Ocultar su falta no conduce a nada. La falta, la desobediencia, el pecado. No conduce a nada. El que la reconoce, primero, tengo que reconocer que soy pecador, que tengo culpa, y renuncia a ellas, confesarlas, renunciarlas, ¿qué pasa? Se hace perdonar. No es eso lo que tenemos que buscar, no es lo que enseña la Iglesia Católica, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que por medio del sacramento de la confesión o penitencia, como ustedes lo quieran llamar, alcanzaremos el perdón de los pecados. Pero tenemos que confesarlo, guardarlo. Queridos hermanos, no nos conduce a nada, bien dice el proverbio, ocultar sus culpas no conduce a nada. El que la reconoce y renuncia a ella se hace perdonar. Se hace perdonar. Ajá, pero ¿dónde está que hay autoridad, poder en la tierra para perdonar pecados? Está en la Biblia. Mateo, capítulo 9. Aquí está la enseñanza. Si no está, no lo crean. Pero si está, démosle paso a la fe. Mateo 9, 1 al 8. ¿Qué dice en la Biblia? Vamos a ver. Ciertamente en el entonces no se tenía conocimiento, pero el Señor viene a traer la buena noticia, viene a traer el mensaje de salvación. Y usted no lo sabe, sépanlo, dice Jesucristo. Pues hoy también nos lo dice a cada uno de nosotros, porque nosotros no le pongamos pero a la palabra de Dios, aceptémosla como tal. Si Él da una orden, ¿por qué la desobedezco? Vamos a mostrar las dos enseñanzas en una. Primera, que por encima, queridos hermanos, de la salvación del cuerpo está la salvación del alma.
Y el cuerpo se lava con agua y jabón. Y el alma con la confesión. Y se alimenta de la comunión. ¿Listo? Aquí hay dos en una. Y van a observar la importancia, la enseñanza que viene a dar nuestro Señor Jesucristo, que está por encima de limpiar el cuerpo. Pero que en el medio de eso encontramos primero hombres con una fe firme. Y segundo, hombres que dudan, critican el mensaje de Dios. Van a ver. Mateo 9:1 en adelante. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Paralítico no pudo ir, no puede ir porque le imposibilita movilizarse. Estaba muerto, vamos a decirlo de esa manera, corporalmente. No se podía mover, pues. No podía ir, por más que quisiera, no podía ir. Entonces, entra en acción hombres que lo llevan camilla, mínimo dos. Mínimo 2. 4 podrían ser, ¿verdad? Mínimo 2. Llevan a Jesús a ese hombre. Y observen lo que el Señor ve en ese hombre y quiere ver en nosotros. Porque es de ahí donde radica todo. Ahí es donde piensa todo. Vea. Jesús, al ver Jesús la fe de esos hombres, ¿se da cuenta? Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico. ¿Qué vio Jesús? La fe. ¿Y cómo vio la fe estática? No, en acción, en ir, en creer en Jesucristo, porque no se crean en Jesucristo, no le llevan a Jesús el paralítico. Lo llevan a Él. Nosotros también podemos actuar como estos hombres, llevar a Jesús a muchos paralíticos espiritualmente. Claro. Es la importancia que debemos darle a aquellos que están paralizados espiritualmente. Y llevarlo a la confesión, animarlo a la penitencia. ¿Qué es fundamento bíblico? Sí, está en la Biblia. Vamos. Al ver Jesús, la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Bárbaro. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesucristo dando esa autoridad, sí, porque Él es Dios. Él es Dios. Pero si lo llevamos para que le sanara el cuerpo, sí, es verdad. Pero es la enseñanza, es mostrándole que por encima de la salud corporal está la espiritual. Y el Señor viene por esa, por la espiritual, para que nosotros nos liberemos de la parálisis, del pecado, de la lepra que nos domina, que nos tiene esclavizado y que de ahí no queremos salir. Una, porque no la conocen. Otros, porque conociéndola no quieren liberarse. Y otros, porque han sido engañados. Pero Jesús es claro. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ay, Dios. Ante esas palabras salen los de siempre. Los que no aceptan. Por más que oyeron la palabra del Señor, por más que vieron al Señor, no la aceptaron. Entonces, los de hoy, que solo escuchen, no ven, peor todavía, ¿verdad? Claro. Y de eso conocemos a las sectas. Y si vamos un poquitico más allá, algunos católicos que tienen un pie en el catolicismo y otro en el protestantismo. ¿Por qué? Porque siendo católicos, no se acercan a la confesión. Dígame, ¿frío o caliente? Tibio, lo vomito, dice el Señor. Apocalipsis 3:15, 16. Vea lo que viene. Algunos maestros de la ley pensaron, ¿quiénes son los maestros de la ley? Conocedores de las Escrituras. Hoy, ¿con quién los comparamos? Perfecto, con esos. Algunos maestros de la ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? ¿No es eso lo que critican? Los católicos se burlan de Dios porque el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Sí, es verdad. Pero el Señor viene a traer la enseñanza. Viene a mostrarlo. Viene a enseñarte a ti, viene a enseñarme a mí. Está en ti y en mí si creo en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si creo en su doctrina. O
sigo creyéndole a los hombres. Que es más bonito confesarme directamente con Dios, en la playa, en la soledad, en la montaña, al pie de un palo en el cuarto. Allá. Pues yo quiero creerle a Dios. Y quiero transmitirle a ustedes para que ustedes también crean en Dios. Porque el Señor vio la fe de ese hombre. Hoy también ve la fe en ti y en mí, en creer en su palabra. Pero también ve la fe de aquellos conocedores de las Escrituras que a pesar de oír y ver, no quieren creer. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía el pensamiento de todo, le dijo, Él conoce todo, no podemos ocultarlo. ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Versículo 6. Sepan, repito, versículo 6. Sepan, ellos no lo sabían. Conocedores de la Escritura, pero no lo sabían. Pues el Señor viene a enseñar. Ustedes y mí, de repente no lo conocemos. Pues hoy vamos a aprender. Los que están fuera de la doctrina de Cristo no lo conocen. Pues hoy tienen que aprender. Sepan, habla el Señor. ¿Qué tenemos que saber? Atención. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. ¿Lo escucharon? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Ellos no lo sabían. Los que protestan contra la doctrina de Cristo no lo saben. Y por eso hoy lo manifiesta. Sépanlo. ¿Y ustedes no dicen que son cristianos? Pues crean a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. No miente. Y si Él dice que hay autoridad en la tierra para perdonar pecado, hay autoridad. Que la quieran contradecir, allá ustedes. Es el problema de ustedes. Pero hoy yo quiero iluminarle la mente y el corazón a los católicos, a los que quieren creer en la palabra de Dios. Los otros no la creerán. No es problema mío. Yo la comparto, yo riego la semilla. Pero sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Claro, le sanó el alma y después le sanó el cuerpo. No le sanó primero el cuerpo para después sanarle el alma. Mostró y enseñó que por encima del alma, del cuerpo está el alma. Y es el mensaje que nos trae a nosotros. Que por encima de la salvación del cuerpo, que se lo ha de comer los gusanos, está la salvación del alma para que no sea condenada al infierno con el diablo. ¿Lo vamos a aceptar? La palabra es clara, sepan. Sepan. Y le aseguro que todo aquel que se encuentre enfermo corporalmente y quiera recuperarse y obedece al Señor, primero va y sana el alma. Y le aseguro que el Señor después, como le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Hay mucha experiencia, muchos testimonios de personas que ya no sabían ni qué hacer. Y alguien le aconsejó, ve primero a la confesión, arréglate. Después todo déjalo en manos de Dios. Y testimonios maravillosos, que luego de la confesión se han liberado y han ido progresivamente recuperándose de su salud. Conocí una pareja que le llevamos el mensaje, cerquita de la iglesia del templo de nuestra parroquia, mínimo 100 metros, pero no iban a la iglesia, 100 metros a distancia de la iglesia, pero no iban, y le compartimos. Claro está, ella, la esposa, la pareja, era la que estaba enferma, cada día iba peor, recibió un consejo. Y primero se le dijo que, bueno, lo que tenía que hacer era arreglar la vida. ¿Estás yendo a misa? No. ¿Te has confesado? No. ¿Te has casado? No. Ah, bueno, ahí está el quiebre. ¿Está dispuesta a recuperarse? Sí. ¿No? Confía desde casa, sí, y verá. Bendito Dios, obedeció. Se dejó instruir por la palabra de Dios y para la gloria de Dios recuperada está. Y ahora no se despegan de la iglesia. Así actúa el Señor, pero tenemos que tener fe. Luego, y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente
al ver esto, nunca lo habían visto, claro, pero el Señor, como viene a traer algo nuevo, tenemos que creerlo. Al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Cuál poder? El de perdonar pecado. El de perdonar pecado. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Si ustedes no lo quieren aceptar, ya ustedes, el problema de ustedes. Pero el Señor es claro, versículo 8. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Hay unos que no hacen esto. No alaban a Dios por su gran misericordia de haber dado autoridad y poder a los hombres para perdonar pecado en la tierra. Y por eso no acepta su mensaje. Por eso no se confiesa. ¿Cuántos años? 10, 20, 30, 40 años y más. Sin confesarse. ¿Por qué han sido engañados? ¿Pero por qué no leen las Escrituras? Pues, porque no se dejan iluminar por la palabra de Dios. ¿Por qué no? Desen la oportunidad de estar creyendo a hombres que tienen el arte de engañar. Porque se apartaron de la fe. Y eso que les enseñan a ustedes hoy, que no se debe confesar, la gran mayoría de ellos se confesaron en un tiempo. Se confesaron en un tiempo. Pero empezaron a creer en espíritus engañadores y seductores y doctrina de demonios. Y se salieron. Ahora no se confiesan. Si lo hacen directamente con Dios, según ellos. Pero ¿dónde está esa enseñanza? Si hay autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Y se la dejó a quiénes? A sus discípulos. Vean, Juan 20, el texto que no aceptan los protestantes. Juan 20, 21 al 23. Que no. Si dijo que había autoridad en la tierra para perdonar pecados, ¿a quién se lo dio? ¿Cómo se lo dio? Pues vamos a ver, vamos a escucharlo, vamos a estudiarlo. Juan 20, San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Después de resucitado, ¿verdad? La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, Mateo 9, lo está claro. Está claro. Dios tiene el poder para perdonar pecados, claro, el Todopoderoso. Pero si a Él le pareció mandar a su Hijo para llevar esa misión también a perdonar los pecados, así sucedió. Pero si es Jesucristo, también teniendo el poder, siendo Dios, se va, no abandona a los suyos, también le da la autoridad a los suyos. ¿Para qué? Para que siga esa misión. ¿De qué? De perdonar los pecados. ¿Dónde aparece? Léalo. Juan 20, 21 al 23. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, no los envió solo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A eso, a los elegidos, a los que Él un día estableció que no existían. Les digo, reciban el Espíritu Santo. Y eso se ha transmitido de sucesión apostólica hasta el día de hoy. Y los que vendrán. A quienes descarguen de sus pecados, serán liberados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Cómo lo ven? ¿Difícil de creer? Sí. Sí. Pero para los que luchan firmemente en creer la palabra de Dios, si lo dice ahí, ¿por qué la voy a contradecir? Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Listo? Punto. Así es. Así lo obedezco. Así lo acepto. No voy a negar la palabra de Dios. No me voy a rebelar contra ella. No es el sacerdote que perdona. Es el Espíritu Santo por medio de ese instrumento que absorbe el pecado. Eso sí. Eso sí. ¿Y quiénes lo hacen? Vamos a ver cómo lo dice Hechos de los Apóstoles. Porque ciertamente hay unos que lo hacen, hay otros que no lo hacen. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18? Escuchemos con atención la palabra de Dios. ¿Quiénes se confiesan? ¿Quiénes lo hacían? En las comunidades primitivas, en la primera iglesia. ¿Quiénes? A ver. Muchos de los que habían aceptado la fe. ¿Qué es aceptar la fe? Creer. ¿Qué vio Jesús en los paralíticos? En los que llevaban al paralítico. Fe.
Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. ¿Quiénes? Los que creían. ¿Qué hacían? Confesaban. Y ahí enseguida muestra uno de los pecados graves, pecados graves que en el mundo hoy está invadiendo. Y Venezuela es uno de los principales. ¿Cuáles? Por ejemplo, no pocos de los que habían practicado la magia, la hechicería, santería, brujería. No muchos los que habían practicado la magia, es un pecado mortal que está invadiendo a Venezuela y a muchos países. La magia, el santerismo, la hechicería, los brujos, quitando a Dios Todopoderoso para poner a Satanás. ¿Y hacen qué? Hacen pacto con Satanás. Muchos de ellos que practicaban la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. La palabra de Dios manifestaba su poder. Y para que se den cuenta que por medio de la palabra, claro está, es por la palabra de Dios, al yo obedecer la palabra de Dios, se manifiesta el poder de ella. Pues eso te lo dice a ti, me lo dice a mí en el día de hoy. Lo van a ver. Cuidado, San Lucas 17, búsquenlo. San Lucas 17:11, van a ver por el poder de la palabra. Si el Señor ha dejado a los suyos con autoridad para perdonar de los pecados, ¿quién soy yo para desautorizar ese poder de palabra? Ninguno. ¿Qué dice en San Lucas 17:11? Para creyentes, escúchenlo. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines de Samaria y Galilea. Y al entrar a un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos, mancha, lepra, que representa el pecado. ¿Qué eran los leprosos? Personas que tenían una mancha en su cuerpo y por ende estaban excluidos de la sociedad, apartados de la sociedad. Eso sucede con el pecado, nos apartamos de la gracia de Dios. Pero como el Señor es misericordioso, rico en misericordia, no se deja ganar generosidad, vean cómo se manifiesta por el poder de su palabra la gran misericordia que tuvo para con ellos y la que tiene para con nosotros. Escúchenla. Se detuvieron a cierta distancia los leprosos y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten compasión, misericordia de nosotros. Aquí está manifestada. Escuchen. Jesús les dijo: vayan, le dio una orden. Y es la orden que nos dan hoy, por la palabra de Dios. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Yo que tengo misericordia de ustedes, pero quiero que vayan y se presenten al sacerdote. Usted puede obedecer, usted no puede obedecer como usted quiera, pero para que se den cuenta que es por medio del poder de la palabra, escuchen lo que hicieron los leprosos. Mientras iban, quedaron sanos por el poder de la palabra. Mientras iban, no llegaron al sacerdote, pero por obedecer a Cristo que los manda al sacerdote, ellos se dirigen, van y obedecen al poder de la palabra. ¿Y qué dice las Escrituras? Quedaron sanos. ¿Sanos de qué? De la lepra. ¿Sanos de qué? Del pecado. Es lo que quiere el Señor de ti y de mí. Que obedezcamos su palabra, porque a través de su poder está el perdonar los pecados. A quienes le perdonen, les quedan perdonados. A quienes no se lo perdonen, les quedan perdonados. ¿Quiénes más lo hacían? ¿Dónde lo hacían? Los evangelistas. Ya les mostré San Juan. Vamos a ver qué dice San Marcos. Vamos a ver qué dice San Mateo. Vamos a ver qué se dice San Lucas. San Marcos. Empecemos por San Marcos. Capítulo 1. Versículo... primero está en Mateo, ¿verdad? Ya les mostré en las dos, pero Mateo en el capítulo 3 también lo dice. En capítulo 3, versículos 5 y 6. Mateo. Después Mateo pasamos a Marcos y después a San Lucas. San Juan ya se lo mostré. Pero para darle fundamentos bíblicos a ustedes, no crean que es por decirlo y ya, porque lo inventó la Iglesia Católica. No, señor. Mateo 3, 5. Ahorita pasamos a Lucas. Luego, a Marcos, luego a Lucas. San Mateo 3, 5. Venían a verla de Jerusalén. ¿A quién? A Juan el Bautista. De toda Judea y de la región del Jordán. Versículo 6. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán.
Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. ¿Quiénes? Los que creían. ¿Cómo lo muestra ahora San Marcos? A ver, 1:5, vamos a leer San Marcos 1:5, que nos dice también de Juan el Bautista. ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacía la gente? Marcos 1:5. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudía a Juan para confesar sus pecados. Ah, bárbaro. Para confesar sus pecados. Ahora, San Lucas 7:29. Mire que San Lucas 7:29 muestra quiénes lo hacían y quiénes no lo hacían. Ah, bárbaro. Aquí estamos viendo entonces la realidad de las cosas. San Lucas 7:29. ¿Quiénes hacían? A ver, todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos. Escucharon a Juan. Confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Aquellos que creyeron en la palabra de Dios por medio de Juan. ¿Qué hicieron? Confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. ¿Quiénes no lo hicieron? Atención. Escucharon la palabra de Dios y no se confesaron. ¿Quiénes? Hoy, mírenlo en la actualidad, ¿quiénes son? A ver. En cambio, los fariseos, los que se dicen cristianos no lo son, y los maestros de la ley, los que conocen las escrituras, no pasaron por su bautismo y desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Ustedes quieren también desoír el llamado de Dios que nos envía el sacerdote para purificarnos, para limpiarnos nuestras culpas? Allá ustedes. Pero ahí están los fundamentos bíblicos que nos deja Jesucristo en su divina palabra y que enseña la Iglesia Católica. Y termino. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, para que se dé cuenta que no es un invento de la Iglesia Católica, sino que es el plan de Dios. Si ustedes lo quieren creer, bendito sea Dios. Si no lo quieren creer, allá ustedes, yo ya cumplí. Mire, para que se den cuenta que no es obra humana, es el querer de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Todo eso es obra de Dios. ¿Se da cuenta? Así lo quiere Dios. ¿Y qué quiere Dios? Pues que nos acerquemos al sacerdote, que nos confesemos o nos reconciliemos, que es lo mismo. Es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, el ministerio que le asignó a Pablo y a los suyos para la confesión de los pecados. Miren, es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo, por medio de Jesucristo, todo por Cristo, no el sacerdote, todo por Cristo, nos reconcilió con Él por medio de Cristo y que a nosotros, dice San Pablo, la sucesión apostólica, nos da el ministerio de la reconciliación, sacramento, penitencia, confesión o reconciliación. Reconciliación, no nos hemos reconciliado con Cristo porque el pecado está en medio de nosotros y nos aparta de la gracia de Dios. Y por medio de la confesión quitamos ese pecado y nos reconciliamos con Cristo. ¿Por qué vamos? Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Vamos a ver cómo. En Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Eso es lo que quiere el Señor, la salvación de la humanidad. ¿Cómo? Vamos a ver. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Así nos reconciliamos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Pero así nomás, decir, ya usted queda libre. Vamos a ver. Atención. Sino que a nosotros, a los enviados, nos encomendaba el mensaje de la reconciliación. La razón, Juan 20, 21, 23, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes no se lo perdonen, les quedan sin perdonar. Ustedes tienen el ministerio de la reconciliación.
Entiendo entonces. Entiendo entonces. Voy a obedecer, vayan al sacerdote. Listo, porque ellos tienen esa misión que a nosotros nos encomendaba el mensaje de la reconciliación. Y dice San Pablo, aquí va a decir, ¿qué son? Eso, embajadores, ministros, enviados. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que esto no lo puede decir ningún pastor mentiroso, que ellos son enviados, que ellos son embajadores. ¿Dónde aparece que el pastor fulano de tal puede ser embajador de Cristo? En ningún lado. Mientras que a los elegidos del Señor, esa sucesión apostólica después de los 12, Él los llamó y los consagró. Vean. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Es el mismo Dios que habla por medio de ellos. ¿Y qué nos dice hoy? En nombre de Cristo les rogamos. ¿Qué nos dice hoy, hermano católico? En nombre de Cristo les rogamos. ¿Qué nos dice hoy, hermano protestante? En nombre de Cristo les rogamos. Déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Ve al sacerdote. Reconcíliate con Dios. Quítate esa lepra que tienes. Yo debo ir al sacerdote para quitarme esa lepra, que es el pecado, y me aparta de la gracia de Dios. Pero directamente con Dios, en la pata de un palo, en la casa, no, al sacerdote. Porque es el embajador, es el que nos representa, según Hebreos 5.1, es el que nos representa en las cosas de Dios. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representa en las cosas de Dios. Ofrece dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Puede comprender a los ignorantes porque él también lleva el peso de su propia debilidad y por eso debe ofrecer dones y sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y nadie se apropia de esa dignidad, sino que tiene que ser llamado por Dios. Así que, queridos hermanos, con todo el amor y cariño he compartido en el día de hoy fundamentos bíblicos sobre la reconciliación, sobre la penitencia, sobre la confesión. Ocultar tus culpas no te conduce a nada. El que las reconoce y las confiesa se hace perdonar. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, apóyeme en este proyecto nuevo de evangelización, José Toro Predicador, para seguir llevando cada día más temas, para seguir llegando cada día más con claridad la palabra de Dios, iluminar y despejar muchas dudas que muchos tienen, para darle la gloria que solo Dios merece. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Que el Señor le bendiga y le acompañe.